Bienvenidos a Verum Vinisa. Nos encontramos en el segundo podcast aquí con el legendario, con el increíble, con el único, el caballero de la armadura oxidada, Omar García, y su servidor, siempre fiel, siempre constante, único e invaluable, Emilio. Si me permiten, Omar, por favor, dinos de qué hablaremos el día de hoy. Hola amigos, ya estamos aquí con la segunda entrega de este podcast y para esta ocasión decidimos dejar un poquito al lado el tema político, el tema social, pero no necesariamente el cultural como podrán ver, ya que estaremos hablando de la mitología en los videojuegos, Emilio. Vamos a empezar con la sección de noticias como ya es usual y vamos a empezar diciendo que, bueno, estamos grabando hoy un jueves 18. Y hoy justamente sale la segunda entrega de The Last of Us 2. Bienvenido, bienvenido. A mí el primer juego, la verdad, sí me fascinó. Me fascinó Ellie, me fascinó su guitarra. Por cierto, su guitarra va a salir a la venta. Cómprenla, cómprenla todos. Sabemos que queremos ser parte de ese consumismo. Así es, hoy sale The Last of Us 2, este juego postapocalíptico que tiene lugar en Estados Unidos y para el cual esperamos 7 años para esta segunda entrega, que como tú dices es más que bienvenida porque la primera entrega nos dejó con ganas de más. Y bueno, no sé si has visto algún tráiler, has visto algún stream sobre el videojuego que ya están ahorita en emisión. Lo más que he visto es el polémico beso de Ellie, pero más allá de eso, el tráiler, he visto algunos cachos, o sea, sí lo espero con muchas ansias. Lástima que no tengo la plataforma con la cual poder jugarlo, pero Bueno, no sé si han visto algunas reviews del juego. Yo recomiendo la que hace 3D Juegos, este comunicador sobre videojuegos español. Y bueno, este juego retoma la historia principalmente de Ellie, una protagonista de la primera entrega, y continúa con esta aventura que en realidad, pues, a pesar de que salió este mega spoiler antes de que saliera el juego, decidimos no ver nada, así que no tenemos una concepción muy clara de qué va a tratar la historia, solo que va a centrarse en Ellie y en un nuevo viaje, evidentemente, pero que tiene este juego matices muy crueles. No sé si has visto, yo creo que es la principal característica o lo que más atrae de este videojuego, es que trata la realidad, evidentemente, que viven los personajes dentro del juego, de una manera muy cruda, muy cruel, precisamente porque se afrontan a unas circunstancias muy crueles. bueno, tiene que ser así en un mundo posapocalíptico y en la mayoría de juegos de ese tipo, por ejemplo, a mí que me gusta Fallout, las decisiones son difíciles y son muy crueles, sin embargo, definen el carácter tanto de tu personaje y en parte el tuyo. Yo creo que es un reflejo de la sociedad actual, obviamente llevado al punto del videojuego. Lo que yo creo nos da espacio para hablar de otro de estos juegos o estilo de estos juegos. Lamentablemente, y una vez más, Cyberpunk se retrasa y saldrá hasta el 19 de noviembre. Así es, este famosísimo juego porque sale nuestro, bueno, a lo mejor no sé si ustedes, pero sí mi dios personal, el amo y señor Keanu Reeves. Y sí, yo recuerdo muy bien el E3 cuando anuncian o cuando sale este tráiler en donde se presenta Keanu Reeves, a mí me emocionó, que salté de la silla. Yo lloré, debo admitirlo, yo lloré. Se espera mucho de este videojuego que está desarrollado por CD Projekt Red, la misma desarrolladora que trajo joyas como The Witcher 3 Wild Hunt. Y este juego ya con un tono más futurista, que también aborda temas morales, temas de decisión del personaje principal, a través del cual nosotros, a fin de cuentas, somos los que decidimos, y que va a tener una complejidad y unas horas de juego interminables para aquellos amantes de los videojuegos que duran años. Literalmente de espera nada más. Ahora, esto nos va a llevar al final a otro punto y es la espera. Hay momentos en que esperamos 7 años, como en The Last of Us. Hay momentos que debemos esperar todavía más, como en Cyberpunk. Pero cuando es el cambio generacional, el cambio de plataforma, parece ser que es increíblemente rápido. Desea un amigo que acaba de comprar su PlayStation 4 a mensualidades
se vanagloriaba de que ya podría por fin terminar de pagar aquel artefacto. Y de pronto descubre que el Play 5 ya está a punto de salir, que yo creo que es otra noticia importante. Sí, que su presentación fue bastante espectacular en esta conferencia que dio Sony, PlayStation, y después de haber presentado distintos juegos, como por ejemplo Spider-Man, como protagonista Miles Morales, Horizon Zero Dawn 2, y una serie de videojuegos que siempre vienen bien, es bienvenido un aire fresco en cuanto a videojuegos se trata. Pero que sí, retomando esto del cambio generacional, yo creo que estamos afrontándonos a un avance de las consolas que se ha quedado muy rezagado respecto de, por ejemplo, la computadora en términos de gaming. Sí, la computadora es diosa llama en, yo creo que esta rama, o en los videojuegos, por lo menos las PCs, yo no sé tú qué opinas, Omar, pero, o sea, son los fuckers, o sea, no, son dioses, la computadora es la diosa, yo no sé qué se pelea el Play con el Xbox, si al final llega la PC y boom bam, goodbye. Yo creo que la competencia, y esto es lo más atractivo que, por ejemplo, pueden ofrecer las consolas, son las exclusivas. No tanto, yo diría las de Xbox, porque como ya sabemos, Xbox ya tiene un cross-platform con la computadora por tratarse de la misma compañía que es Microsoft, pero sí Eso son, está hablando un niño celoso de PlayStation, ¿eh? No le hagan mucho caso, yo soy niño Xbox. yo soy más de PlayStation, crecí toda mi vida con esta consola, Si eso se le llama crecer, claro, ¿no? pero que yo diría que ofrece muy buenas exclusivas, como por ejemplo el que ya mencioné de Horizon, de Last of Us mismo, y el esperado, pero que no tuvimos ninguna noticia sobre el nuevo God of War. Exacto. Ah, también la saga Souls pertenece a No, PlayStation, ¿no? Esas no, 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 también. eso sí es Ah, sale para todo. oh vaya. Oh vaya, qué raro, ¿eh? Qué raro que el niño PlayStation me acaba de admitir que el Xbox es mejor. Qué raro, ¿eh? Yo no admití nada, digo, Dark Souls es mi Sigue, saga favorita de sigue videojuegos. jugando tus DLCs. Sigue jugando tus DLCs, yo aquí me quedo. Bueno, pero los DLCs es propiamente dicho una característica que ya tienen casi todos los juegos de cualquier plataforma. Que yo creo que es un problema, o sea, y los parches. Digo, yo soy de la idea, no presentes algo hasta que esté bien terminado, pero dentro de esta industria, lo importante es primero captar con la novedad del videojuego o con la novedad de la nostalgia, como con Crash Bandicoot cuando se anunció su remasterización, y venderlo lo más rápido posible antes de que el hype, o sea, la emoción, la espera que tiene el comprador, o bien sea niño rata Xbox o sea niño rata del PlayStation, tiene y se consuma y logre comprar y la empresa logre vender tanto como pueda. Sí, pero yo creo que esta tendencia de los DLCs, a veces uno puede llegar a aceptarla cuando sabe que los DLCs son de calidad y el juego por sí mismo también lo es. Yo pongo el ejemplo siempre de Witcher 3, un juego con una duración súper alta, de hasta 300 horas una sola partida, y que posteriormente sacó DLCs, pero cada uno como si fuese con la duración de un juego. Uno de aproximadamente unas 40 horas y el otro de unas 20 horas. En eso sí, o sea, si el DLC está bien hecho y no es un parche más o una pequeña expansión, por ejemplo, como retomando este caso, como el de Fallout, los DLC de Fallout, la verdad es que no valen la pena, no tienen mucho que aportar y en ese sentido sí yo me he sentido decepcionado con los DLCs. Sin embargo, aquí hay algo importante, es una noticia que yo sé que a Omar le va a hacer y le va a poner los ojos llorosos, se va a poner a rezar a su dios lovecraftiano más cercano, y es Mortal Shell. Háblanos de Mortal Shell, Omar. Bueno, en la conferencia conocida como PC Gaming Show de este año, que en general estuvo bastante aburrida, no se las recomiendo ver más bien la... Deberíamos, ¿sabes qué? Hacer un reto. Para tú y yo que somos niños de laboratorio, estilo Dexter, poner las futuras eventos que vienen de videojuegos y por cada videojuego que nos sube el hype, un shot.
Me parece bien, porque en este caso no serviría ni para empezar una buena fiesta. Solo anunciaron a lo que a mi parecer son 2 juegos atractivos y de una forma bastante lamentable. O sea, son juegos muy buenos que ya se esperaban desde antes, pero los presentaron de la peor forma posible. Tal es el caso, por ejemplo, del mencionado Mortal Shell, que solo pusieron un tráiler de 1 minuto, o del nuevo MMORPG que va a salir y que se nota fuerte, llamado New World. Bueno, entonces cambiamos la temática. Por cada decepción, un shot. Y así ya terminamos fulminados. Sí, pero con coma etílico, directamente. De plano es que las últimas, o por lo menos que yo me he enterado, EA Games y de ese estilo, han sido sacar la nostalgia, o sea, sacar estilo, como les había dicho, Bandicoot, Pokémon o algo más de Pokémon. No sé, siento que se está perdiendo esa esencia o ese camino. Hay, claro, autores muy buenos o si se llaman directores Escritores. o escritores muy buenos que están llevando a una nueva etapa el videojuego. Y esto yo creo que lo voy a tomar para ya entrar al fondo del asunto, que es la mitología en los videojuegos. Y es, el videojuego, ¿qué es? ¿Es entretenimiento? ¿Qué dibuja? ¿Qué trata? ¿Y cuál es su relación con nuestras vidas? Y a partir de esa relación con nuestras vidas, ¿cómo podemos explicar la cosmología que nos rodea? Y ahí la mitología. Omar. Creímos competente empezar definiendo qué es la mitología, como aquel conjunto de narraciones que utiliza el metalenguaje para dar significado a través de la cosmología, de la que hacías mención, a diferentes fenómenos, ya sean naturales o humanos. Y el primer juego que yo quiero hablar, porque debo decir que es mi hit, es mi gusto, es mi musa, es el Gods of Rome. A pesar del nombre de Gods of Rome, este juego incluye dos panteones, el panteón romano y el panteón griego. La trama es elegir a un luchador, ya que es un juego estilo Street Fighter, y escalar venciendo del más sencillo al más grandioso de los dioses para al final enfrentar, a Tenebro. Tenebro es el antagonista, el cual es una especie de super dios que quiere dominar tanto el cielo como el infierno de estos dos panteones. Bueno, yo quiero hacer mención también de lo que podría definirse como la mitología por autonomacia en un videojuego que sería Smite. Este juego tipo MOBA, al estilo de League of Legends, al estilo de Dota, cuyos personajes o campeones son los dioses de todos los panteones conocidos y por haber, desde Zeus hasta Quetzalcóatl, desde Loki hasta Shiva. Y me habías comentado que hasta pasaban por Cthulhu, ¿no? Así es, recientemente se añadió a Cthulhu, que forma parte ya de una mitología lovecraftiana, de la cual estaremos abordando en un juego que tenemos reservado para más adelante. Querías terminar con un juego, esta pequeña sección sobre mención de superficial de mitología en los videojuegos con Inuit. Así es, bueno, Inuit es un juego indie. La verdad, no he tenido oportunidad de jugarlo, únicamente de ver gameplays. La historia es la siguiente: Inuit es un juego de esquimales. De hecho, el mismo nombre Inuit es una designación de esquimal o significa gente. En este juego tú controlas a una niña en un beat 'em up en donde siempre te vas a enfrentar contra criaturas mitológicas del folclore esquimal. Y te acompaña un espíritu animal que está representado por un lobo. Y al final de cada beat 'em up se va contando una leyenda o una narración del pueblo inuit. Vamos a proseguir ya con una mitología un poco más densa, de deep lore, por así describirla. Y el primero, uno querido por muchos, yo creo que por todos aquellos que lo hemos jugado, el consentido de PlayStation, God of War. ¡Bú! ¡Gay! Por cierto, exclusivo de PlayStation. Super gay. Halo también es exclusivo de la Xbox. Sí, pero bueno, yo quiero hacer mención de que después del Reach, lo cual vendría siendo Halo 4 y 5, ya perdieron un poco la esencia, a mí no me gustaron tanto. Yo me mantengo firme, con Halo me la jalo.
Ok, bueno, no exactamente, pero ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? No, es un buen juego. Digo, yo disfruté mucho las campañas de los primeros tres. Y Sí, pero ya a partir del 4 yo comparto eso, ya pierde muchísimas cosas. Bueno, para empezar, ¿no? El cambio de compañía de Bungie a... Ay, se me... 343. A 343 Industries, de ahí ya, o sea, sí se ve el cambio. Hasta incluso en los personajes, porque los élites no se ven iguales con Bungie que con 343, no son lo mismo. Pero aún así, como decía anteriormente, yo me mantengo firme y con Halo me la jalo. Bueno, pero retomando God of War, la mitología en los videojuegos, eh, hay que abordar primero esta primera sección que tuvo God of War sobre la mitología griega. Muy buena, por cierto, ok, le voy a Muy, dar la razón al niño rata PlayStation. muy bien representada. Evidentemente aborda la mitología griega con ciertos matices creados para que la narrativa del juego tenga sentido desde la misma creación de Kratos. Exacto, y no se siente forzado ese cambio, vaya, que es lo que creo que te hace como que te hagas el clinch ahí, o sea, no sientes que la trama sea forzada en ese sentido, se acomodan bien, o acomodan bien a los dioses para el propósito del juego. Precisamente este uso que hacen del panteón griego me parece bastante acertado en el sentido en que la narrativa del personaje principal, que sería Kratos, este hijo de Zeus y una mortal, convertiría a Kratos en un semidios, uno de tantos, que por venganza y por seguir más o menos un cliché generacional que tienen el mismo panteón griego de que el hijo quiere matar a su Al padre, padre, y el padre encarcela a su hijo. siguiendo este hilo, pues aborda eso el videojuego, un protagonista que lleno de rencor y de búsqueda de venganza, trata de matar a su papá, que es Zeus. Exacto, de hecho creo hay una parte, no sé si es en God of War 2 o 3, y creo que es Atena quien lo dice de siempre se repite la historia, los hijos contra los padres. No recuerdo si era Atena o Zeus en un enfrentamiento contra Kratos quien dice eso, y en eso sí tiene razón Omar, es un juego que utiliza el panteón griego para dar, yo creo, este mensaje al final de God of War 3, de que a pesar de la destrucción y todo el odio que tenía Kratos, había una parte o una gran parte de su alma que contenía, y ya cuando él comete suicidio o se clava la espada de Zeus, libera la esperanza, es eso, ¿no? Al final siempre hay esperanza y lo vemos en God of War 4 que sigue vivo, que no entiendo cómo, pero... Sí, pero bueno, antes de pasar a esta segunda sección con la que se retomó God of War, hay que hacer mención de que durante los tres juegos o principales y después los, ¿Spin-off? los spin-off exactamente que salieron para PSP, podemos ver o nos relatan la historia de varios dioses, no solamente de Zeus y Kratos. Podemos ver, por ejemplo, a Hermes, a Hades, a Poseidón, a Atena, como la mencionabas, incluso a titanes como lo son, a titanes como lo son, incluso a titanes como Atlas, y dan una explicación incluso lógica dentro de la narrativa del juego del por qué este titán al final termina llevando el peso del mundo en sus hombros. Eso sí, pero God of War 4, que ya cambia de mitología, ¿a ti qué te pareció? La verdad es sí, yo nada más vi las cinemáticas, que sí o sea, se me hace impresionante para un videojuego tener esa calidad de video, pero no sé, no me convenció como me convenció antes God of War 1, 2 y 3. Siento que no. Yo creo que ha sido de los únicos juegos en la industria que ha tenido una narrativa al cambio tan buena y tan bien implementada que no solo hace crecer a las franquicias, o a la franquicia de God of War en este caso, sino que hace crecer a los mismos personajes a los cuales ya dabas por terminados. Tal es el caso, por ejemplo, de Kratos, que teniendo una juventud tan caótica, por lo que hemos relatado en el juego de que termina matando prácticamente a todo el panteón griego y creando un caos en este mundo, aborda ya de una forma más madura, más pacífica, la mitología nórdica junto con su hijo Atreus
y que le da al personaje mucha más profundidad, le da ese toque más humano, porque te presenta la figura de un padre educando a su hijo. Estoy reflexionando, ¿eh? No crean que me quede sin palabras. Eh, ok, sí, va, pero aún así es que, no sé, no me logra a mí convencer God of War 4. Más allá de la narrativa y de la jugabilidad, que creo que son buenas, excelentes, como cualquier otro God of War, eh, no me llega a convencer. Es que, no sé, te digo, me siento como el cambio del Halo 3 al Halo 4. O sea, no es el Kratos con el que yo crecí. Sí, yo sé que las cosas evolucionan, pero en ese aspecto yo me imaginaba que iba ya a destrozar ese güey, se iba a meter a Helheim, iba a desmadrar a la diosa Hela, o iba a ir a los otros mundos y destruir cuanto fuera. Bueno, que sí lo hace, ¿no? Pero yo sé, yo pensaba un caos todavía más general y más grande. No, pero bueno, yo creo que no te convence precisamente porque no lo has jugado. Es exacto, he visto las cinemáticas nada más. Porque yo también era muy fan de God of War en su sistema hack and slash, Ujú. de este modo más frenético, pero créeme que este nuevo estilo de juego, esta nueva mitología, le añade muchísima vida a la franquicia, de tomando un sistema de juego como por ejemplo puede ser The Last of Us, parecido, un poco más frenético evidentemente, Sí, pero que sí cambia y no necesariamente es un cambio a mal y nos aterriza sobre una mitología que a veces escuchamos sus figuras principales como puede ser por ejemplo Thor y Odín con las películas de Marvel, pero que nos profundiza más. Por ejemplo, en este primer juego no sale ninguna de estas dos figuras. La figura antagónica principal es Baldur, uno de los hermanos, o bueno, más bien uno de los hijos de Odín, que está, digamos, maldito. Bueno, él lo considera una maldición y todos los demás dioses lo consideran una bendición, de que este dios no puede sentir nada, no puede sentir dolor, es inmortal, no puede sentir frío, no siente nada. placer, no siente nada. Entonces sí le da un tono más maduro, no solo el venganza y matar todo lo que veo, sino una reflexión de, bueno, ¿qué pasa? Yo ya sé qué pasa, bueno, en la figura de Kratos ya sabe qué pasa cuando te metes con los panteones mitológicos, creas caos. Es entonces que se ve obligado, se ve orillado a meterse en este nuevo panteón en el que en primera instancia ni siquiera tenía que ver. Él solo quería vivir en paz con su esposa, que al inicio del juego pues Descubrimos que fallece, muere. Ajá. y se queda a solas con su hijo, un hijo que tiene que educar y al cual no le dice hasta más o menos la tercera cuarta parte del juego que es un dios también él. Y digo, ojalá no le esté haciendo spoiler a nadie. Digo, ya es un juego que Ya tiene ya unos... tiene unos años. Al final descubrimos que su hijo es Loki y aquí se aborda de nuevo esta adaptación de narrativa que utiliza el juego para adentrarse dentro de una mitología, siendo que Kratos en este mundo resulta ser el progenitor de Loki, que en última instancia y siguiendo un poco la historia de la mitología nórdica, es aquel que Es empieza el el Ragnarok. Ragnarok, sí, pues sí, sin Loki no hay la serpiente de Jotunheim y No, es la eh, serpiente de Midgard, que de es Midgard, ajá. Está Jatung, Jormungandr, Jormungandr y el lobo que se come Fenrir. al y Fenrir. Exacto. Aunque hay una historia, digo, esto es aparte, que no sé si muchos la han escuchado de Loki. Hubo una vez que lo embarazó un caballo. Sí, suena muy bizarra. La historia es que un Jotun, un gigante de hielo, como se les conoce, quería la mano de... No, era de una hermana No, sí, de de Freya. Freya. Sí, quería la mano de Freya y como sabemos, pues es la esposa de Odín. Y Odín le propuso un desafío, construir una muralla alrededor de Asgard, una muralla impenetrable, a la cual los enemigos no pudieran derribar fácilmente. Entonces, al ver que, bueno, Odín suponía que era imposible tal hazaña, porque aparte le dio un periodo de tiempo
que me parece es de un año, Ujú. de un invierno, como se utiliza en términos más nórdicos. Un invierno le dio, sí. Y es entonces que al ver que sí podía el Jotun conseguir la tarea que le dio en el tiempo que le asignó, mandó a Loki para distraerlo. Entonces, como el gigante, bueno, como el Jotun se ayudaba mucho de su caballo, Loki se transformó en una yegua para traer a ese caballo y que no pudiera ayudar al Jotun. Ahora, lo que me parece curioso, bueno, ya despistado el caballo, no podía convertirse de nuevo o sea, en su figura original, o en una roca, o en una piedra, una tortuga, o sea, Loki quería placer, ¿eh? Es un muchacho travieso, el hijo de Kratos. Lo más curioso es que, derivado de este embarazo Sale de Loki, otra criatura, sale ¿no? un caballo de 7 patas, Ajá. conocido como Sleipnir, que es un caballo que le regalan a Odín, por ser la mejor montura sobre la tierra. Exacto, eso, eso como dato curioso. Como otro dato curioso que yo quiero dar personal, hay un canal en YouTube, es La Caverna del Gamer, en donde pueden encontrar más o mucho más sobre el lore o tema de God of War en cuanto a la mitología griega, en unos videos que hacen increíbles sobre la comparación entre el mito griego y cómo lo aplican en los videojuegos, que a la raíz que lo empiezas a ver, entiendes por qué o cómo logran de manera tan, diría, perfecta sincronizar una mitología con la trama del juego. Es la verdad, sí es de admirar lo que hicieron. Y ahora yo quiero abordar no, Gracias, Kratos. gracias por Es decirme que tienes el Kratos. peinado. Y ahora yo quiero abordar qué pasa cuando la cosmología, ya cambiándola un poquito, ya no abordándola en griegos o nórdicos, vikingos, ¿qué pasa cuando esta mitología es tan etérea? ¿Qué pasa cuando no está del todo establecida en cuanto a sus medios términos? Los dioses están bien establecidos porque incluso culturalmente son bastante populares, pero la forma de narrar aquello que los dioses hacen o cómo intervienen en la vida de los hombres es más complicada porque tiene matices más filosóficos. Quiero hablarte, Emilio, de Bloodborne y la mitología lovecraftiana. Conocemos, o bueno, es conocido popularmente Lovecraft por Cthulhu, una Ujú. criatura con cuerpo, bueno, en el libro de la llamada de Cthulhu se le describe con cuerpo de dragón, alas de murciélago, una cabeza con tentáculos como si fuese un pulpo, Pulpo. que es gigantesco, una criatura gigantesca y que habita en la tierra, en las profundidades del océano. En la ciudad de Railé, o Rialé, o como lo quieran mencionar. Rlie, bueno, no sé cómo se pronuncia. La verdad es que como está escrito en Alien, o sea, está escrito en lenguaje desconocido, pues, la pronunciación no importa mucho, incluso de Cthulhu, creo que ha habido muchos debates si es Cthulhu, Cthulhu. La verdad es que creo que el mismo Lovecraft fue quien dijo, oye, es que esto es un lenguaje supuestamente desconocido, impronunciable, entonces puedes decirle o pronunciarlo como tú quieras, así que al que nos corrija, pues bueno, muchas gracias, pero lo seguiremos diciendo como queramos. Exactamente. Bueno, este juego titulado Bloodborne, que por cierto también es exclusivo de PlayStation, Niño rata, ahí va el niño rata. A se ver, sigue. aborda, se aborda una historia ubicada en un ambiente victoriano, en una edad media bizarra, en la que existen criaturas míticas como por ejemplo los hombres lobo, los vampiros, pero que cada vez que por cada fase que vas avanzando en el juego, te vas dando cuenta de que estos solo son manifestaciones de dioses, por así decirlo, porque ni siquiera en el juego se establece directamente que se refieran a dioses, sino a criaturas tan superiores que el hombre no llega a alcanzar a comprenderlas y las denomina dioses, precisamente por esa oscuridad en el intelecto que no permite determinarlas de otro modo. Y ahí viene, yo creo, una parte importante de, o la base de la mitología lovecraftiana, lo desconocido. Como tú dices, el no comprender qué son, los convierte automáticamente en dioses porque no das clic en tu cabeza. Yo creo que es lo que Bloodborne, que ese sí no, nunca lo he jugado. O sea, sí he visto lore, sí he visto cutscenes, sí he visto cinemáticas. Nunca lo he jugado. De la jugabilidad sí no les puedo hablar. Pero en cuanto a su historia,
bastante rica, bastante interesante, y yo creo que se liga en la base de lo desconocido, que Lovecraft también lo tenía como la base de su mitología, desde mi punto de vista, claro. Claro, es el estandarte de todas las narraciones que hace Lovecraft y de sus allegados contemporáneos, con ese mismo estilo. También hay otro juego que aborda más o menos esta misma mitología, un RPG denominado Darkest Dungeon, en el cual también los protagonistas se ven confrontados con algo que no entienden, con magia negra, con rituales antiguos, con... ¿Calacas? ¿Que los atacan? ¿Es ese? No. Pues sí, sí las hay, pero yo me refiero más... ya yendo hacia el final del juego, te encuentras con una cosmología mucho más filosófica que religiosa. Porque aquí se distingue la religión como base tiene la fe. Exacto. Lo filosófico tiene como base aquello o algo que no se entiende por completo y que debe analizarse desde un punto de vista humano circunstancial para llegar a una reflexión. Ok. Es entonces que, precisamente derivado de que el humano quiere comprender estas situaciones a las que se confronta, pero no lo logra porque lo exceden y jamás fue creado para que las entendiese, se vuelven locos. Y es una constante en los cuentos de Lovecraft que los protagonistas terminan o Locos. muertos o dementes. Ujú. O sacrificados. También, pero yo en este supuesto de Bloodborne y la mitología lovecraftiana, yo les quiero recomendar un canal en donde pueden ver el lore un poco mejor explicado porque es muy complejo, que se llama Acre. Tiene videos dedicados sobre la historia de Bloodborne y cómo se liga con la mitología lovecraftiana, teniendo como base un principio filosófico denominado la verdad de Eldritch, que es precisamente este entendimiento de que el humano no está hecho biológicamente ni psicológicamente para comprender aquello que lo puede exceder y a lo cual le da explicaciones por medio de dioses. De hecho, me parece interesante. Creo que es no sé si es el primer cazador o alguien de parte de la iglesia que aparece en Bloodborne, pero que se convierte en un como dios oruga o una criatura como oruga. Y es porque él sí llegó a comprender, según yo, lo que entendí, que sí llegó a comprender parte de esta, digamos, divinidad que tienen las criaturas o entes de Bloodborne, y eso hizo que al final él se convirtiera en un dios. Sí, y aquí hay otro punto muy importante a abordar en este supuesto, que es la creación o el intento que tiene el hombre por crear dioses sintéticos, que sería precisamente este punto que estás mencionando, porque sí, es un personaje que dentro del juego es un catedrático y se pregunta, empieza a dudar de los dioses y por qué el hombre no puede convivir con ellos. Entonces desarrolla una metodología por medio de ojos. Mientras tengas más ojos, más puedes ver. Entonces empieza a experimentar consigo mismo hasta alcanzar un punto de pseudo-iluminación, porque queda bastante bien claro que jamás alcanza el punto de los dioses. Pero llega, ¿no? Bueno, se acerca, vaya. Sí, digamos que tiene más entendimiento que un humano, pero tampoco es un dios. Ok. Es la iglesia de donde usan estas cosas para no ver. No es en este caso concreto, es un catedrático de una universidad que se llama Birkenwerk. Ok, ok, ok. Entonces, digamos, también hay en contraposición esta institución de la Iglesia de la Sanación, que también intenta crear sus propios dioses, que son experimentos y les denomina... Es a través de la sangre, ¿no? Que son los que son a través de la sangre. Sí, es a través de esta sangre milagrosa, porque, bueno, esto ya es meterse un poco más en la La historia, historia. pero Ujú. los humanos encuentran a un dios muerto. Y entonces empiezan a estudiarlo y extraen su sangre, a partir de la cual eh, inventan, digamos, una medicina que curaba cualquier tipo de enfermedad y extendía la vida, pero que también traía sus consecuencias, y esas consecuencias precisamente son
los humanos transformándose en lobos, la creación de vampiros. Vampiros, no, y déjate de eso, hay unas criaturas que honestamente, como la luna, el espíritu de la luna, que no recuerdo el nombre, si tú lo ves, o sea, en el videojuego, es una criatura 100% Lovecraft, o sea, Lovecraft lo ve, estuviera viviendo entre nosotros Lovecraft, y lo ve, perdón, pero en ese momento el güey se moja. Es la clara definición de una criatura Lovecraftiana y hecha un elemento visual, que es muy complicado. De hecho, el cine no lo ha logrado. Lo que el videojuego sí, el cine no. Sí ha habido intentos en el cine, pero malogrados precisamente por la limitación en tiempo que tienen las películas de explicar una mitología y una filosofía tan compleja. Pero, digo, en este supuesto, por ejemplo, encontramos las películas de John Carpenter, que son las que un poco más se han acercado. A eso. Hay una que sacaron hace poco que es de hecho intentan hacer como una especie de saga de Lovecraft que se llama El color que cayó del cielo, Del espacio. del espacio. Y la película, o sea, dentro de lo que cabe, entendiendo esas limitaciones, porque es muy difícil adaptar a este medio una película de Lovecraft, por lo que Lovecraft es lo más parecido. Y digo que intentan hacer una saga de este estilo porque aparece la Universidad Miskatonic. Hay una trama que puede seguir a partir de este color que cayó del espacio. Y pues, ¿de qué tan fiel es tan libro? Es fiel. Dentro de lo que cabe es muy fiel porque comparten un mismo espacio geográfico, es en una granja, la historia es parecida, hay cambios en el ambiente alrededor únicamente de este espacio delimitado donde cayó el meteorito. Es una película interesante, véanla, creo que está en Netflix, si no en Cuevana la pueden ver. Yo creo que para aquellos que nos estén escuchando va a quedar mucho más claro toda esta cosmología lovecraftiana leyéndolo, definitivamente. Es la forma, por así decirlo, más fácil, porque tampoco es que sea muy fácil. Sí, no. Tiene un compendio, tiene compendios de cuentos, hay compendios de cuentos a la venta de Lovecraft, unos muy buenos, bastante económicos, y que de hecho la recomendación que hacemos al final, al menos de mi parte, va a ser sobre esa temática. Pero bueno, pasemos al siguiente juego. El último que va a tratar y que va a introducirnos a la última mitología que vamos a tratar. Quiero hablar de un juego de Nintendo, bueno, de la desarrolladora Atlus. Yo jugué este juego por primera vez en el 3DS, se llama Shin Megami Tensei, un juego evidentemente japonés, ya lo habrán deducido por el nombre, que nos da una suerte de cosmogonía donde se alojan todos los dioses de todas las mitologías alrededor del mundo, suponiéndolas en una jerarquía subordinada respecto de la religión cristiana. En este juego podemos encontrar dioses desde el panteón hindú, como lo puede ser, por ejemplo, los dioses brahmánicos, dioses griegos, como puede ser, por ejemplo, Ares, Hades, dioses nórdicos, uno de los principales antagonistas es Odín, por ejemplo, dioses egipcios, sale Ra, sale Amón, y algunos demonios, no solo dioses, también demonios judeocristianos, como puede ser, por ejemplo, Lucifer, Astaroth, Lilith, y que el juego aborda las mitologías desde un punto de vista más filosófico, así como lo hacía Bloodborne respecto de Lovecraft. Y por cierto, este es uno de los únicos juegos en los que yo he visto una temática prehispánica, estrictamente mexicana, porque, por ejemplo, uno de los jefes más difíciles del juego es Quetzalcóatl. ¿De qué manera representan a Quetzalcóatl en el juego? O sea, visualmente, ¿cómo lo...? Mira, a mí me hubiera encantado que fuese una serpiente emplumada. O sea, así tal cual, sí, tal cual, tal cual. Por eso mi pregunta. Así como la representan, por ejemplo, en Smite, que es literalmente una serpiente dragón, un reptil emplumado, y que todas sus habilidades giran en torno a aquello cuyo dios patrono era Quetzalcóatl, que es el viento, la sabiduría. Pero en este juego sí lo retratan más bien como, digamos, una estética muy prehispánica,
y lo ornamentan con muchos penachos, con muchas plumas, tiene alas, Ok. tiene alas hechas de plumas, pero no es una serpiente, es más bien, Un humano con alas y un penachote. exactamente. A mí me hubiera encantado que fuese la tradicional serpiente Sí, sí. emplumada. Era por eso la pregunta, porque dije, "Ah, pero también, o sea, a mí me hubiera gustado ver así la serpiente y que, ay, en la torre, ¿no? Sí, aparte es más amenazadora. Igual, la representación que sí me gustó en este juego de un dios prehispánico sería la de Mictlantecutli, el dios de la muerte, bueno, del Del inframundo, inframundo. que sí es muy fiel a lo que, por ejemplo, tú puedes ir a ver en el Museo de Antropología e Historia. La Ok. famosa estatua de La estatua de Mictlantecutli Cutli. Ujú. con su aparato digestivo de fuera y Sí, las sí, sí. costillas. Este juego representa a toda esta cadena de dioses que hemos estado mencionando en contraposición a la religión cristiana con una narrativa que plantea una lucha de estos dioses contra la opresión, por así decirlo, que llegó con el cristianismo. Digamos que Dios desplazó a todos estos dioses y Si, tomó su lugar. si me permites, hay un ligero comentario muy al estilo de un amigo que creo que tú y yo tenemos en común. Yo me he echado unas cuantas chelas con él. Llegué a ir a algún prostíbulo donde, perdón, muchachas, ¿cómo decirlo? No es un delito, no es un delito. No es un delito, así lo voy a dejar, no es un delito. Eh, Nietzsche. Nietzsche habla también de esta contraposición del cristianismo y por qué el cristianismo adquiere esa fuerza. Lo que quiero hacer o el apunte que quiero hacer a partir de esto que me estás narrando es, ¿por qué crees que existe esa subordinación dentro del juego, ese desplazamiento que hacen? O sea, sí se debe, o creo que es a partir de una veneración, pero ¿por qué preferir adorar por ejemplo, a Jesucristo que a Venus, ¿no? A mí me encantaría, o sea, chingado, ¿no? Por mí, pues yo me arrastro por Venus, ahí sí sería una serpiente muy arrastrada. Yo creo que, y voy a hablar desde un punto de vista histórico, Ujú. es conveniente el cristianismo para el ente dominante político que controla sus circunstancias, que controla el gobierno en ese momento. Los dos ejemplos más claros los podemos ver justamente con el que mencionas, el cambio del politeísmo al monoteísmo en la antigua Roma, se dio porque había demasiadas subordinaciones cristianas. Había mucha población cristiana y entonces empezaban a haber insurrecciones en contra del propio emperador dentro de los poblados colonizados por Roma, y entonces el emperador, al verse abrumado y ver que una política, una salida fácil, era la de aceptar el cristianismo como una religión oficial, pues la impuso y calmó estas insurrecciones. Ahora, el segundo caso sería el de la propia Nueva España, ¿no? De México. Aquí no fue porque fuera conveniente ni porque era una buena política, sino porque se sobrepuso una cultura sobre la otra, Sí, una conquistó a aquí, la otra. exacto. Es entonces que en una época donde el cristianismo era la potencial creencia mundial más fuerte junto con, por ejemplo, la musulmana, Sí, se, se impuso culturalmente por medio de la transición liviana, digamos, sustituyendo las creencias culturales arraigadas a, a- a los poblados habitantes y provenientes de México, se les sustituyeron estas figuras divinas con otras que se les asemejaban para facilitar esa transición y tener dominado por el lado de la fe, que no es un lado muy débil, a las exacto. personas. Exacto, sí, de hecho, digo, en este combate de razón y emociones, yo creo que la emoción siempre es la que va a ganar y yo pongo a la fe dentro de esto que es la emoción, el sentir, más allá de el pensar con razón, ¿no? Que es muy respetable a quien lo haga. Yo creo que todos en algún momento hemos, ahora sí que, actuado más que con el corazón que con el cerebro. Y hay otras personas que piensan más con el pito, pero esa es Eso una ya son tercera un tercero, vertiente. sí.
Es otra Un tercero en vertiente. discordia, ¿no? Exacto, exacto. Mira, aquí la cosa es, o al punto que quiero llegar es, pues, en el juego, ¿cómo manejan esta subordinación? O sea, ¿por qué existe, pues? Precisamente porque los dioses mitológicos fueron desplazados por el cristianismo. Es entonces que la población general dejó de creer o dejó de lado a estos dioses, al menos en un sentido de dogma de fe. Culturalmente los conocemos, evidentemente, pero es difícil encontrar hoy en día a alguien que crea o que le rinda culto a Huitzilopochtli, por ejemplo, y es mucho más sencillo encontrar a alguien que le rece a Jesús. Pero Es, sí, digo, al final representa precisamente esta dominancia cultural, utilizando como herramienta la dominancia religiosa. Y este juego representa precisamente eso. ¿El desarrollador es Es, asiático? me parece que sí, se llama Atlus, es la misma desarrolladora que hace juegos como por ejemplo Persona, que es, yo la Mm. pondría incluso dentro de la misma temática, de la misma saga, y juegos como Devil Survivor. ¿Tú crees que por ser el desarrollador asiático, y esto, por favor, no es un comentario racista, pero históricamente la parte asiática ha sido muy difícil de convertir para el cristianismo? De hecho, tiene un confucianismo muy, muy, muy arraigado. ¿Tú crees que quiera decir algo? ¿O qué crees que quiera decir con el juego? Yo creo que sí trata de imitar culturalmente la posición que la religión ha tenido dentro de la sociedad. Porque como dices, el cristianismo ha sido mm, no mal visto, pero así la religión que ha tenido un poco más de dificultad en implantarse en el pensamiento oriental, no significa, no estamos diciendo que no lo haya. De hecho, la principal religión en Japón es el cristianismo. Ya desplazó a las demás, ya desplazó al confucianismo y ya desplazó a religiones, por ejemplo, provenientes de la India, como son las brahmánicas. En la India sí me parece que toma el segundo lugar el cristianismo, pero en China, y esto es un dato interesante porque de hecho es una noticia que salió esta semana, ya abocándonos un poco más a política, que el gobierno chino ahorita está instaurando una persecución de cristianos en la misma China, así como en la Roma antigua. Bueno, pues a mí me gustaría que me invitaran al Coliseo, ¿no? Y ha de ser entretenido Ver los leones, ¿no? ver los leones comerse gente. Eh, no sé si me permitas ir a la última parte hablando de leones que comen cristianos. Otro juego con temática cristiana, Dante's Inferno. Este juego está basado en la novela de Dante, que tiene 3 libros: Infierno, Purgatorio y Cielo. El juego se trata de un caballero que regresa de las cruzadas en busca de su gran amor, su gran amada y prometida, Beatriz. Se hace una promesa antes de que él se vaya a la cruzada. Promesa que, y esto sí no lo voy a spoilear, descúbralo dentro del juego, no cumple Dante. Y ella pierde su alma, es decir, su alma se va no al cielo donde debería, sino al infierno, porque la apostó o la puso en la línea con Satanás con tal de que Dante regresara sano y salvo de Tierra Santa. Ahora bien, ya que Dante regresa y ve que sucede esta escena donde encuentra a Beatriz moribunda y le pregunta a Beatriz, ¿cumpliste tu promesa? Y él le dice, sí, a huevo que sí. Y sale después una proyección de Satanás y la lleva al infierno, y Dante comienza ahí su persecución que al final se convierte en todo un viaje para llegar hasta el noveno círculo y derrotar al mismísimo Satanás y empezar un DLC, una expansión, un Dante's Inferno 2 que nunca llegó, Y que que, todos nos quedamos con ganas. y que todos nos quedamos con ganas, que era el Purgatorio. Sí hubo un DLC que creo que fue de Santa Lucía, me parece, algo así. La verdad no lo vi ni me metí mucho, sí hubo este DLC, pero igual era sobre el mismo infierno, cosa que ya habíamos visto. La manera en que colocan los demonios y los jefes, yo creo que está bien, porque cada uno representa su pecado, desde, me parece, desde el primero hasta el noveno círculo, me parece que son buenas imágenes o visualizaciones de lo que Dante trató de poner en su libro. Ahora,
llevado porque Dante habla al final del perdón. El perdón y la capacidad de lograrlo a través de ciertos, o más bien de ciertas cosas que te suceden, ciertos obstáculos que hay que superar. Pero obstáculos espirituales. Espirituales, exacto, más que obviamente que en Dante, que es como un God of War. Ay, perdón, ok, te voy a dar otra vez la razón, niño rata de PlayStation. Dante's Inferno es, en cuanto a jugabilidad y tema de combos y eso, no un clon, pero sí como un hijo bastardo de God of War. Y ahí está. Sí, digo, este juego, como tú decías, aterriza bastante bien la cosmología que tiene el cristianismo respecto del infierno. Un infierno que, para los que no conozcan muy bien esta obra, se divide en 9 círculos y precisamente cada círculo trata un pecado que Dante dentro del juego tiene que afrontar para alcanzar este perdón espiritual, Esta esta iluminación. iluminación. Ay, Exactamente. güey, pensamos igual. Eh, no, no sé si estén muy enterados, el primer círculo es el El limbo. limbo. El primer círculo es el limbo, es no podría denominarse como tal un infierno, sino es el lugar destinado para aquellas personas cuya laxa fe no les concedió el pase al cielo. Es cierto, es como, ¿alguna vez han escuchado canciones en loop? O sea, de manera infinita. Hagan de cuenta que es eso, es un esperar constante e infinito. La cosa aquí con el juego es que aquí mete a los bebés no nacidos, y perdón que me ría, pero es que a mí sí me resultó muy divertido matar recién nacidos hechos monstruo. O sea, eso es una punta aparte, pero fue muy chistoso. Porque aparte, en la obra original de Dante Alighieri, sí se ubican bebés en este En círculo. ese sí, los Los, no bautizados. exactamente, los nacidos pero no bautizados, que murieron evidentemente siendo muy jóvenes. El segundo círculo, por ejemplo, tu favorito, Emilio, lujuria. Porque bueno, a mí yo soy un perverso más. De hecho, yo también fui amante de Cleopatra y de Marco Antonio al mismo tiempo, antes de que se suicidaran los dos, pero se suicidaron porque yo me cambié de pareja, o sea, no le crean a la historia. Pero sí, y como lo dibuja el círculo ese, Muy bizarro. muy bizarro, pero sin perder ese toque de lujuria, o sea, de verdad, no es que me sienta, no es decir me siento excitado, pero de verdad son símbolos, son aspectos que te recuerdan al sexo. Al sexo por el sexo, vaya, porque también hay, creo, si alguna vez existe el tiempo para la plática, creo que hay diferentes tipos de sexo De abordar el como... sexo como Ajá, tal, porque aquí ya estamos hablando de lujuria, ya es lo el, peor que el sexo, o como que esa voracidad por el sexo, la ese, perversión del sexo exactamente. más bien, yo creo. Y es esa perversión, digo, al punto que, digo, yo lo decía de broma y quizá me lo tomen mal si es que quieren ponerle otro nombre a las palabras que voy a decir, pero este hecho de encontrar a una especie de entidad demoníaca que tiene los dos géneros o que tiene por lo menos, porque o sea, no sé cuántos géneros tengan los demonios, este, pero dudo que sean más de 139, tiene ambas partes sexuales, utilizando el pene como una herramienta, como un arma. Entonces, eso yo creo que sería como, es esa perversión del sexo, o sea, esa llevándolo más allá del Sí, límite. esa perversión desenfrenada que encamina el sexo hacia algo ya no positivo en la vida, algo natural, sino algo malo, o sea, algo con lo que se puede uno sobrepasar. Sobrepasar y sobre todo lastimar a otras personas, porque esos penes de los juegos tenían incrustado en el glande un pico enorme, o sea, literalmente, o sea, yo creo que ahí sí se ve la noticia de muere empalado por pene, Exactamente. pene Black Drácula. Pero bueno, el círculo siguiente, siendo gula, ya ese exceso por los alimentos que cae en lo insano, sigue, por ejemplo, un círculo que se aboca a la vanidad. A, yo creo que en términos más bíblicos se refiere a la envidia. Ah, la envidia, sí. Y también que pasan por el bosque de los suicidas. Claro, está el círculo de la herejía, está el círculo de la violencia, que la violencia se divide
en violencia contra otros, en violencia contra Dios y en violencia contra ti mismo. En fraude, que en fraude sí, yo creo que entramos casi cualquier persona, Sí, ahí sí. porque se divide en muchos círculos donde están los mentirosos, los ladrones, los políticos. De todo tipo de personajes. Y para terminar con el último círculo, que hablamos del lugar donde reside Lucifer, la traición, que se divide a su vez en 4 círculos: la Judesca, la Antenora, la Ptolomea y la Caína. La Caína, evidentemente, tomando como base la historia bíblica de Caín, de traidor. Los traidores contra sus hermanos. La Antenora siendo la traición contra tu propia nación. La Ptolomea siendo la traición contra tus progenitores o contra tus amigos. Y la Judesca siendo la traición contra tus bienhechores, así como el propio nombre lo indica. Judas traicionando a Jesús, Bruto traicionando a Julio César, y el propio Lucifer traicionando a Dios. Pero bueno, vamos a pasar con el último juego, que también aborda esta temática cristiana, pero desde un punto de vista más metafórico, porque no refiere en ningún punto a Dios como tal, sino que lo nombra o lo reemplaza con una figura denominada el milagro. Estoy hablando de Blasphemous. ¿Jugaste este juego? ¿Viste la historia? Vi la historia, no lo jugué, pero la historia, y esto lo comentábamos, de hecho, antes de iniciar el podcast, o sea, literalmente antes de iniciar siquiera el proyecto, porque no, a nosotros nos gusta hacer estos ñoños que somos, y le platiqué de la historia de Blasphemous y Omar a mí, y creo que es una historia muy interesante en donde esta pasión por el dolor, 1, y 2, este gusto por ser el más humilde, o si no el más humilde, sí, el más desprotegido que tiene Blasphemous. Entre más jodido, mejor. Que es una cosa muy curiosa, porque literalmente es contra la supervivencia de uno mismo. Como que entre más jodido, mejor. Pues todo lo contrario, ¿no? Pero en Blasphemous no. Y es muy interesante la historia de este hombre que pertenece a una orden dentro del juego que comienza a avanzar y a darse cuenta de lo que es, o un acercamiento de lo que es el milagro. Así es, este juego trata a la figura religiosa no desde el punto de vista mitológica como tal, de qué es Dios o cuál es la representación de Dios y cómo interviene en los quehaceres del hombre, sino más bien precisamente de este factor humano en que el castigo, el arrepentimiento y la pena son aquellos medios por los cuales le es más fácil al hombre alcanzar a Dios, precisamente por esta búsqueda de humildad y de culpa, precisamente por ser hombre. Por ser hombre y nacer, ¿no? Ahí hay 2 pecados, nacer y ser hombre. Hombre en el sentido humanidad. Y el juego, a lo largo de sus diferentes jefes y escenarios, te va mostrando una narrativa por la cual todos sufren. Todos sufren, sí, ahí sí, todos sufren, incluso los jefes, o ya el último jefe que tú dirías, puf, o sea, esta es la iglesia más pro hacker, o sea, sufre. Todos ahí sufren. Ya desde, ¿cómo se llama este tipo de cosas de el penitente retorcido? ¿Cómo se llama el principal? El penitente. El penitente, que se convierte en un árbol y se empieza a retorcer él solo y sigue ahí. Y las diferentes órdenes que existen. Ya desde la geografía que tiene Caretia, ¿cómo se llama el lugar? De Blasphemous, donde es Blasphemous. Es Ay. Bueno, la geografía que tiene el juego de Blasphemous de por sí ya es, no solo te causa Custodia. Custodia es depresiva. Sus terrenos son dolorosos, son desiertos, o sea, no recuerdo haber yo visto un solo gameplay en donde hubiera o se viera dentro de Custodia un terreno que fuera amable, o sea, que te transmitiera pasividad, tranquilidad. Todo es depresión y dolor. De hecho, muy curioso porque Custodia
según yo tengo entendido, y según lo dijo el desarrollador, es un reflejo de España en tiempos de la Inquisición. Sí, de hecho tiene muchas referencias, como por ejemplo, hay cierto tipo de enemigos que imitan toros, precisamente Ujú. por la tradición de tauromaquia que es muy imperante en España. Que quienes recuerden, a Omar le gustan los toros, ¿eh? No. Pero sí, de hecho, incluso los mismos jefes, los enemigos a vencer en el juego, no son personas bendecidas, no son personas iluminadas, son entes que conciben una felicidad y una alegría que Dios otorga por medio del dolor, por medio del sufrimiento eterno. Entonces, sí te ponen en esta tesitura de que necesariamente Dios es bueno, es benevolente, porque, digo, evidentemente estamos tratando un videojuego, pero no deja de ser un punto de vista filosófico, teológico sobre todo. Yo creo que más que en cuanto si Dios es benevolente o no, yo creo que habla del sentir y el pensar humano. En esta transformación que hemos visto, o que por lo menos, no sé si ya me estoy volando mucho con lo que voy a ligar, pero parece ser, por lo menos hoy en día, entre más humilde seas, para no usar la palabra jodido, ¿no? Que ya la dije, bueno, ya me di a entender. Entre más jodido seas, jodido y humilde, entre más te duela, entre más sacrificio des en la sociedad actual, más importante eres. Parece ser que actualmente lo que pesa es el dolor, no solo provocarlo, sino sentirlo en propia carne, como que tu dolor te engrandece, Ujú. cosa que antes, por ejemplo, antes te digo los griegos, que elevaban al ocio a un nivel mayúsculo, Ujú. que hoy desafortunadamente, porque lo he entendido desde el punto de vista griego, yo creo que es positivo, y que hoy para mal se ha visto degradado, me parece un contraste muy interesante y ligado a los tiempos actuales y con estas generaciones que hemos visto de que se sienten más o son más sensibles, estos copitos de nieve, creo que esa crítica, a pesar de que o sea, a lo mejor yo estoy ligando, este, pues porque me fumé un porrito de hierba y vi esa relación, ¿no? Pero yo creo que actualmente el dolor te engrandece, o bueno, a la sociedad hace que tú seas grande y te da como un estatus, ¿no? Estoy arriba moralmente que tú por sufrir. Sí, yo también pienso en ese sentido desde los dos puntos de vista, desde el humano y Del desde el filosófico. filosófico, pero teológico, desde el Uh-huh. punto de vista de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque el humano parece querer sentir dolor, no necesariamente para iluminarse, sino para librarse de una culpa con la que carga. Y Exacto. en el otro, ese es su sentido humano que recae puramente sobre su conciencia y su moral. Y desde el sentido de vista, desde el sentido religioso, porque Dios pareciera que en los relatos bíblicos responde mejor o responde más rápido contra figuras que sufren, como el propio Jesucristo. Y de hecho, de ahí deriva esta figura cristiana denominada mártir. Mártir, exacto. Y de hecho el milagro, pues finalmente es eso, un reflejo. Ay, perdón. El milagro es finalmente eso, un reflejo, yo creo, de este Dios judeocristiano que hemos creado, que es en el Antiguo Testamento, porque sí hay una tesitura muy, muy, muy grande entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en donde el Antiguo es un Dios rencoroso, lleno de ira, que aprecia más el dolor que el amor de sus creyentes o de sus protegidos, ¿no? En este caso el pueblo judío que la han pasado macana, o sea, si hay alguien que se tiene derecho a quejarse, son ellos, yo diría, ¿no? Claro, digo, primero esclavizados, luego liberados para llevar un viaje para encontrar esa tierra prometida, Exacto. que yo diría, o al menos históricamente podría aterrizar hasta la creación de Israel, donde ya geográficamente se les concedió un territorio donde poder establecerse. De hecho, es muy curioso, pero en una de esas revoluciones, no sé si fue como en el 36, 37 después de Cristo,
No recuerdo el nombre del emperador, pero el caso es que había unos problemas serios en Palestina y hubo una revuelta. La revuelta triunfa de inicio y el emperador envía sus tropas. Reconquistan Jerusalén y nada más para molestar, o sea, diciendo, a ver, aquí no me van a hacer... Y ahí fue cuando vino, creo que la segunda diáspora, a mí no me van a tocar los callos, ¿no? Entonces voy a cambiarle el nombre a la región. Palestina no siempre se llamó la región de Palestina. Antes tenía un nombre, pero referente hacia los judíos, no a los palestinos. Entonces el muy troll del emperador romano, que creo, estoy casi seguro, Trajano, creo, no estoy muy seguro, le cambia el nombre a Palestina de palestinos. Pero bueno, ¿qué te parece si ya proseguimos con la conclusión de este tema? Y la conclusión va a rezar sobre la tesis: ¿por qué se utiliza la mitología en los videojuegos? ¿Qué función cumple? Muy bien. Yo creo que se utiliza la mitología en los videojuegos porque como un arte refleja al final el interior del ser humano. Y el interior del ser humano, cuando alza la mirada, ve hacia lo desconocido. Y lo desconocido me refiero hacia esta cosmogonía. ¿Qué hay más allá? Después de esto, ¿habrá otra cosa? No solo hablando de la muerte, ¿no? Hablando también en otros sentidos, aplicando la metafísica, que yo creo que el videojuego puede visualizar o colocar en imágenes por las propias plataformas que tiene, más sencillo estos temas. Si funciona, sí, yo creo que sí funciona y yo creo que es el mejor medio porque es lo más sencillo de hacer, o sea, vaya, lo podrías llevar al cine. Mm, no se ha podido, no se ha logrado no se ha logrado Concretar. concretar. Lo puedes llevar a la pintura, es al final un retrato de solo una escena que sí te puede transmitir, pero que no satisface el total del alma, porque el videojuego te capta, porque capta tus, bueno, 4 de los 5 sentidos. Bueno, no es cierto, 3 de los 5 sentidos, porque el olfato, salvo que sea una realidad virtual muy, muy tocha, sí. Pero, o sea, hablamos de que para allá va el videojuego, para captar todos los sentidos y utilizar la mitología da una respuesta al que juega, no solo de su cultura, sino de toda la cosmología y toda la cosmovisión y la cosmogonía que en algún momento rodeó a sus antepasados y que ahora lo rodea a él. Yo ahí sí te tengo que dar mucho la razón y mi conclusión va en ese sentido precisamente. Por primera vez el niño del PlayStation me da la razón. La mitología, a fin de cuentas, es parte de la cultura y de la historia del hombre. Entonces, los videojuegos retratan precisamente esta parte de la cultura porque el videojuego en su fase o en su entendimiento como un nuevo tipo de arte quiere reflejar la vida y quiere reflejar la realidad. Es entonces que utiliza esta mitología para poder reflejar la realidad que tenían nuestros antepasados. A fin de cuentas, tenemos que tener muy, muy presente que esa era una realidad y una verdad que la mayoría de la sociedad aceptaba, que ellos creían en esa realidad. Hoy puede ser más puesta en duda precisamente porque tenemos más medios, más herramientas, ¿no? Hay ciencia que te acredita ciertos hechos que contravienen a la religión. Hay, eh, pues, pensamientos filosóficos más evolucionados, más desarrollados, que te llevan a conclusiones distintas de aquellas que tenía la mitología anteriormente. Ya no explicamos la lluvia por medio de la creación de un ente divino, como puede ser, por ejemplo, Tlaloc. Ya la explicamos como un fenómeno meteorológico que tiene un ciclo. Entonces, este interés por conocer la realidad de humanos pasados, yo creo que le resulta muy interesante al ser presente y es por eso que tiene tanto revuelo el uso de mitologías. Muy bien, y ahora es momento de pasar a las recomendaciones. Si me permites, quisiera empezar yo primero, Mar. Lo que voy a recomendar es un cómic. Es difícil, de verdad, sí es muy difícil de encontrar. Yo solo lo pude leer en YouTube. Es God is Dead, en donde encuentras todas las mitologías, o por lo menos las mitologías más importantes,
en un conflicto utilizando a la humanidad como arma y donde al final todo resulta un caos. Es un excelente cómic, de verdad se lo recomiendo. Y mi recomendación va a ser abocada precisamente al tema de la mitología lovecraftiana. Yo quiero recomendar, en realidad, cualquier cuento de Lovecraft. Yo empezaría, por ejemplo, si ustedes no son versados en este tipo de narrativa, porque es una narrativa bastante pesada, con un cuento llamado La llamada de Cthulhu y sobre todo uno denominado El extranjero, que me parece de las mejores obras que ha escrito Lovecraft. Muy bien, esto fue Verum Vinisa, transmitiendo desde el noveno círculo. Los dejamos, nosotros permanecemos, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Con ustedes, Omar García, el Kratos moderno, el caballero de la armadura oxidada, el titán, el gigante, el cazador. Omar García y su servidor, el más fiel, terrible y ponzoñoso demonio de la lujuria, Emilio Sánchez.